¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, comenzó la semana y estamos viendo un reacomodamiento del tipo de cambio a partir de la intervención del Tesoro de Estados Unidos. Veremos cómo sigue la historia. Junto con el tipo de cambio también se reacomodan o se reacomodaron en la jornada de este lunes el precio de los granos. No obstante lo cual, sin duda, habrá que seguir atentamente la evolución en los próximos días para saber si efectivamente esta intervención de la semana pasada del gobierno o del Tesoro de los Estados Unidos tiene algunos condicionantes. Y seguramente este martes, cuando el presidente Milei se reúna con el presidente Trump, se espera que allí surjan algunos datos un poquito más claros de los que hay hasta el presente sobre esta intervención del Tesoro de Estados Unidos. Dicho esto, también es bueno señalar que resulta muy difícil para el productor agropecuario, en el caso de la Argentina, tomar decisiones por estos días, porque son demasiadas las variables que están en el aire y las reglas de juego que le cambian o le modifican todo el tiempo. Y en función de esas normas, en este caso vinculadas más que nada al tema cambiario, y también incluyo en el tema cambiario la cuestión de los derechos de exportación, que básicamente es una herramienta de política cambiaria, más allá de que se la utiliza en el caso de nuestro país como una herramienta de recaudación fiscal. Decía, el productor agropecuario se enfrenta a un panorama en donde resulta muy difícil tomar una decisión y muchas veces la decisión que toma hoy y se va a dormir pensando que tomó una muy buena decisión, mañana se despierta y se da cuenta que se equivocó, pero no por el error propio, sino porque alguien le cambió las reglas de juego. Y esto me hace acordar, y permítanme la disgregación, que alguien hace mucho tiempo, en el año 2001, cuando estábamos al borde de la crisis que después finalmente vivimos, este, me dijo, no te preocupes, yo estaba preocupado por lo que se venía, me dijo, no te preocupes, la Argentina es el único país en el mundo en donde te vas a dormir rico y te despertás pobre y no sabes qué pasó en el medio. Algún funcionario cambió alguna normativa durante la noche. Y te vas a dormir pobre y te despertás rico y tampoco sabes qué pasó en el medio. Y siempre me quedó aquella referencia y cada que veo cómo se actúa, digo, ¿qué razón tenía aquel señor ya fallecido que me dijo aquello en aquel momento? Lamentablemente las reglas de juego cambian todo el tiempo. Y en el caso del productor agropecuario, como les dije, lo que hoy es una buena decisión, a lo mejor mañana ya no lo es. Y aparecen todos los cuestionamientos. Nos dijeron que vendiéramos en tal fecha y después resulta que el precio subió. Bueno, todo lo que ya sabemos que está pasando por estos días, ¿no? Y yo siempre les recuerdo a quienes siguen este espacio a diario que muchas veces reclamé, incluso desde el momento en que estaba el gobierno de Mauricio Macri, que se permitiera que el productor agropecuario cobrara efectivamente en dólares y no entrara en el juego, por ejemplo, del tipo de cambio, sino que simplemente si vendía $300, el día que le pagaran $300 en billetes verdes. Como ocurría en la década del 90, y les mencionaba el decreto de aquel momento que dictó el presidente Menem, el decreto 1577 del 90, fue una medida previa inclusive a la convertibilidad en la cual se le permitía a los productores agropecuarios cobrar en dólares. Para eso, por supuesto, es necesario que los exportadores no tengan la obligación de liquidar, como la siguen teniendo hasta el presente, las divisas para transformarlas en pesos y con esos pesos pagarle a los productores. Lamentablemente no se pudo hacer en aquel momento, probablemente porque quienes formaban parte de la toma de decisiones en el gobierno de Macri tenían mucho que ver con quienes están hoy a cargo del Ministerio de Economía. A pesar de los esfuerzos que yo sé que hicieron los funcionarios del área de agricultura de aquel momento para que esto ocurriera, no pudo ocurrir, no pudo concretarse. Tampoco, por supuesto, se pudo concretar en el gobierno de Alberto Fernández, en donde se inventaron aquellos famosos dólares masa que al día de hoy, con alguna variante, siguen existiendo.
Y por supuesto, cuando asumió Javier Milei, lo primero que le reclamé fue deja que, o deje, señor presidente, que los productores cobren en dólares. Y al día de hoy, casi 2 años de haber asumido, esa medida no se ha tomado. Eh, También en la última etapa del gobierno de Mauricio, y ahora después les voy a explicar lo importante que es esa medida, ¿no? También en la última etapa del gobierno de Mauricio Macri se aprobó una normativa, disposición número 9 de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, que dice que los contratos de compraventa de granos con entrega de mercadería en los cuales los pagos hayan sido convenidos en dólares estadounidenses, sean parciales y o finales, estos pagos deberán ser liquidados tomando en cuenta la cotización del dólar estadounidense del día anterior a la fecha del efectivo pago. Del día anterior a la fecha del efectivo pago. No se cumple, por supuesto. Y no se cumple aún desde aquella época, ¿no? Pasó todo el gobierno de Alberto Fernández, está pasando este, y esa resolución que está vigente, reitero, es la normativa número 9 del año 2019 de la Secretaría de Agricultura o la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, no se cumple. Y también está el caso de los productores que hoy realizan una operación y eventualmente, entre comillas, la fijan en pesos o en dólares, pero cuando la fijan en pesos, cobran los pesos dentro de una semana, 10 días, y cuando la fijan en dólares, cobran los pesos también al tipo de cambio que decide el comprador dentro de una semana, 10 días. Y este no es un tema menor en momentos en donde la volatilidad en el tipo de cambio es tan grande y esa volatilidad está determinada por factores que tienen que ver con la toma de decisiones del burócrata de turno. Ustedes van a ver primero de los gráficos el precio de la soja en dólares por tonelada desde el 1 de noviembre del año 2023 y después van a ver sobre el final marcado el momento en que fue la baja transitoria en los derechos de exportación, la suba en los derechos de exportación, la baja, entre comillas, definitiva en los derechos de exportación, la eliminación durante 2 días de los derechos de exportación y después la situación actual. Y ustedes pueden observar, recordarán, mucha gente dijo hay que vender antes del 30 de junio. Esa baja que ven durante la baja transitoria tiene que ver con el ingreso de la cosecha. Decían, hay que vender antes del 30 de junio porque después se viene y la suba en los derechos de exportación. La suba se vino, duró 20 días y después bajaron de manera definitiva los derechos de exportación. Y decían, bueno, nos quedamos acá. Y vino la baja, la eliminación de esos 2 días de los derechos de exportación y el productor en el medio. Ahora, también les decía que hay una diferencia entre el momento que el productor hace la operación, sea en pesos, sea en dólares, y el día que cobra. Normalmente, algunos me dicen, mira, me pagan a los 7 días, me pagan a los 10 días, me pagan a los 4 o 5 días en el mejor de los casos. Por supuesto, nunca cobra el día que hace la operación, ni siquiera a las 48 horas como sería lo ideal. Y ustedes van a ver ahora el precio de la soja en dólares por tonelada con una diferencia. La línea azul es el precio del día de la operación y la línea naranja es el precio del día del cobro de la operación. Cuando hay tanta volatilidad en el tipo de cambio y esa volatilidad está determinada por la acción de un burócrata, en este caso el Ministerio de Economía, en algunos momentos puede salir bien y en algunos momentos puede salir muy mal. En general tiende a salir muy mal. Sin embargo, en momentos como estos en que lo que se busca es bajar el tipo de cambio, por ahí los que vendieron la semana pasada van a terminar cobrando mucho más dólares, si es que lo transforman los pesos en dólares, de los que efectivamente vendieron. Y así en otro momento, cuando el tipo de cambio sube, los que vendieron en pesos van a cobrar mucho menos dólares al momento del cobro. Ahora van a ver la cotización de la soja, primero la cotización del dólar, ¿no? La línea anaranjada es la del día del cobro, la línea azul es la del día de la operación. Por supuesto, ustedes ven las diferencias que hay cuando la naranjada está por arriba, quiere decir que el tipo de cambio está más alto el día de cobro que el día efectivamente realizada la operación. Y cuando la naranjada está por debajo, quiere decir que el día de cobro, el dólar está más bajo que el día de haber hecho la operación. Pero ahora vamos a ver qué implica esto en el precio de la soja específicamente. Hemos tomado la línea violeta es el día de cobro y la línea celeste es el día de la operación. Es decir, alguien que hizo una operación, por ejemplo, el 5 de septiembre, cuando fue a cobrar, cobró mucho menos dólares de los que hubiese cobrado si cobraba el mismo día de la operación. Y alguien que hizo una operación el 26 de septiembre hubiese cobrado más dólares
de los que le correspondían en el momento que hizo la operación. Y esto es por el manejo del tipo de cambio. Lo vamos a ver en la última de las placas, en donde vemos los días que hubo a favor y los días que hubo en contra. Y fíjense, por ejemplo, lo que pasó en los días previos a la eliminación de los derechos de exportación. ¿M? Y los días posteriores, en donde se cobró bastante menos, porque el tipo de cambio se disparaba. Después, cuando se ajustó el tipo de cambio, ahí la cosa cambió, valga la redundancia. Está claro que todo esto se solucionaría con un productor cobrando efectivamente en dólares billetes. Y esta distorsión que se produce entre los precios, entre el momento del cobro y el momento de venta, desaparecería. Pero claro, para eso tiene que haber voluntad del burócrata de turno, en este caso las autoridades del Ministerio de Economía. Hoy por hoy, los que vendieron la semana pasada la soja a 500.000 pesos, 495.000, seguramente este lunes estarían cobrando mucho más dólares de los que hubiesen cobrado la semana pasada, cuando efectivamente a lo mejor decíamos vendieron la soja a 340, 345 dólares. Si tienen la suerte de tener los 500.000 pesos hoy y le apuestan al dólar, hoy comprarían bastante más que los 340, 345 dólares que compraban la semana pasada. Pero eso no les garantiza nada, porque a lo mejor la semana que viene la cosa vuelve a cambiar. Insisto, estas distorsiones que se producen en la Argentina se solucionarían si efectivamente, ahora que tenemos la ayuda del Tesoro americano, el gobierno decidiera que los productores argentinos pueden cobrar en la moneda que les corresponde. O por lo menos elegir. Aquellos que apuesten al pesos preferirán cobrar en pesos y aquellos que prefieran el dólar podrán optar por cobrar en dólares. Así funcionaba en la década del 90. Se los expliqué muchas veces. Pero bueno, ojalá las autoridades del Ministerio de Economía, ya que no, evidentemente no va a haber una baja en los derechos de exportación adicional a la que ya hubo, decidan esto, que es otro beneficio que podría tener, o un beneficio que podría tener el productor, más que un beneficio sería justicia. Hasta mañana. El poder está en vos, tu capacidad, tus ganas, tus sueños. El sector agropecuario necesita profesionales que lideren sus organizaciones con una mirada estratégica. Tener todo, la coyuntura y la estructura, para mejorar tu gestión. Para rentabilizar el negocio fuera de la tranquera, adicional al negocio de producción. A agregar valor a tu producción y rentabilizar más a tu empresa. Animate. Somos Agroeducación y estamos para ayudarte a alcanzar tus metas. www.agroeducacion.com. Repasamos ahora los valores al cierre de esta jornada de lunes de Agricultores Federados Argentinos. Ya lo vemos en pantalla. Empezamos por la soja. En San Martín se pagó 465.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. El maíz en la misma terminal portuaria, 239.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El trigo en San Martín se negoció en este arranque de semana en 261.500 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario, 215.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio también grado 2. El sorgo en Rosario, 210.000 pesos la tonelada. Esto se entrega directa a puerto en cosecha grado 2. El girasol en San Martín, 456.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio también en el puerto de San Martín, como lo decíamos. Esto es el Gran Rosario. Hacemos la última pausa en esta edición central de lunes. Enseguida regresamos con más información.